Marbella contará con un registro municipal de viviendas turísticas y con una nueva normativa que limitará el cambio de uso para esta actividad de los locales comerciales. La alcaldesa Ángeles Muñoz ha presentado hoy los resultados del último estudio sobre este segmento en la ciudad, realizado por investigadores de la Universidad de Málaga, que determina que solo el 32% de los inmuebles dados de alta en 1900 el municipio se comercializan realmente. La regidora ha señalado que, a la luz de este documento, es necesario contar con un censo que refleje la oferta real, dado que las unidades que se ponen efectivamente en alquiler es mucho menor a las que están dadas de alta a nivel autonómico. En este sentido, ha recordado que este fenómeno vacacional, que se ha globalizado, existe a nivel local desde los años 60, punto en el que ha avanzado que el ayuntamiento estará muy pendiente de la regulación que está elaborando la Junta de Andalucía. Analizaremos de manera pormenorizada todos los indicadores para que estos alojamientos supongan siempre un valor añadido para el municipio, ha señalado Muñoz, que ha estado acompañada del director del Instituto Universitario de Investigación de Inteligencia e Innovación Turística de la UMA, Enrique Navarro, del subdirector de la institución y exdecano de la Facultad de Turismo de la UMA, Antonio Guevara, y del investigador de la entidad, Manuel Moreno, ha detallado que el informe determina que la titularidad de casi el 79%, 2% de 2 o más dormitorios y de estas el 15% de chalés o villas, 2%. Las viviendas ofertadas es de particulares, mientras que el 98,7% de la oferta la componen inmuebles completos. El 86%, asimismo, ha indicado que el sector generó en 2024 un total de 100 millones de euros y que el gasto medio de las personas que se hospedan en este tipo de inmuebles es de 173 euros, más del doble de la media provincial. Ha sido pues una vivienda que en los años 60 se consideraba una vivienda vacacional, que se alquilaba además, que ha ido cambiando a lo largo de estos últimos años, a nivel no solamente de Marbella, sino a nivel mundial, y creo, como les decía, que vamos a seguir contando con el estupendo trabajo que hace el equipo de investigación. Y por eso tenemos con nosotros también a Enrique Navarro, que es investigador de este equipo de trabajo, y a Manuel Moreno como responsable del área jurídica del equipo de trabajo, que ha analizado de manera extensiva, yo creo que con un buen análisis, que están haciendo otras localidades, que están haciendo otras comunidades y que se está haciendo pues incluso en otros países, ¿no? Bueno, yo voy a dar una breve intervención. Es verdad que el estudio, el análisis, saben que el primero está colgado en nuestra página web, por supuesto tienen la oportunidad también de disponer y lo colgaremos, pero es un análisis y un estudio, yo creo que muy bien fundamentado, como les digo, entendiendo que es algo que de manera puntual se ve, pero que tenemos que entenderlo como algo y un movimiento flexible. No es una foto fija, va cambiando y por lo tanto tendremos que seguir analizando cómo va evolucionando. Como les decía, para nosotros este estudio lo que sí evidencia es que no ha habido un cambio sustancial en el impacto de la vivienda de uso turístico, y ahora después ellos analizarán, podrán tener la oportunidad de hacerlo, que no ha habido un impacto sustancial. Yo, si os parece, como además habíamos dicho, voy a dar en primer lugar la palabra a Antonio, para que sea él el que también hable de cuál ha sido la dinámica y la estrategia que han seguido en el tema del estudio, y después pues tendremos la oportunidad de hacer una breve intervención por mi parte para analizar esos datos y por supuesto contar con el apoyo en este caso de los investigadores, que son los que han llevado la labor de campo. Así que, querido Antonio. Muy bien, muchas gracias, alcaldesa. Para nosotros siempre es un placer, ¿no?, que el Ayuntamiento de Marbella cuente con la Universidad de Málaga y en concreto con el Instituto Andaluz de Turismo para hacer este informe, ¿no?
que es continuación de otro que ya planteamos. Yo quiero aclarar que ya no soy decano desde este año, concretamente desde el 7 de enero. Ahora soy subdirector del instituto porque el director actual es Enrique Navarro y soy coordinador de este proyecto. Sí era decano cuando lo encargaron, pero ahora he tenido que dejarlo por el tema de los mandatos en la universidad. Bueno, la idea un poco que yo quería, habíamos pensado intervenir ahora después de la alcaldesa, cuando en tres partes diferentes. Voy a un poco poner el contexto en primer lugar. Después habría una serie de datos de oferta y demanda que presentaría Enrique Navarro y la parte legislativa que Manuel Moreno, si queréis, o si no, pues después lo queréis preguntar, pues ya estamos. La idea realmente era conocer cuál era el estado de situación del sector de las viviendas de uso turístico aquí en el municipio de Marbella, haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo. Y después cuáles eran los impactos económicos de esta actividad y cómo se relaciona y si realmente ha habido una evolución referente a, digamos, al informe anterior que se realizó, como bien ha dicho la alcaldesa, antes de la pandemia. Hay que tener en cuenta el contexto de Marbella, digamos que siempre ha sido un municipio turístico, es completamente diferente a otro tipo de municipios como Málaga capital o Sevilla capital, sino porque estaba realmente desde la década de los 60 el alquiler vacacional estaba contemplado y era, digamos, vivía continuamente con la población. Lo que pasa es que el uso de la comercialización en aquellos momentos se realizaba siempre por el sector inmobiliario y no por los portales de plataformas, ¿vale? Eso hay que tenerlo en claro en el contexto de la digamos, de la situación actual, ¿no? Y después, como a lo largo de todo este tiempo, el alquiler vacacional también ha contribuido a lo que es la economía actual. Una vez que, digamos, lo ponemos en este contexto de nuestro territorio, donde lo tenemos que analizar, que ahora después veremos los datos específicamente, quería deciros que hemos tenido, digamos, información y extraído toda la información del Registro de Turismo de Andalucía, donde ahí también había una serie de elementos que habría que explicar, ¿no? Que hay muchas viviendas que están registradas pero que realmente no están en explotación, sino que por un efecto llamada se registraron. Después hemos cogido datos de Andalucía Smart Data, del Instituto de Estudio Nacional de Estadística, y de Big Data de la Costa del Sol. Eso nos ha hecho obtener realmente una oferta real, que ahora hablaremos de ella, y por otro lado lo que es la oferta comercializable, que es lo que realmente puede impactar, que ahora Enrique Navarro hablará de ella. Después hemos cogido, una vez que hemos analizado todo digamos, tanto cualitativa como cuantitativamente, las diferentes normativas que se han desarrollado a nivel estatal, a nivel autonómico, y después hemos analizado muchas normativas, digamos, locales de diferentes ayuntamientos, generando una serie de propuestas que se pueden realizar a lo largo de todo este periodo, ¿vale? Bien, yo sin más, si quieres, te puedo dejar la palabra para que den los datos o damos los datos y ya como quieras, ¿no? Entonces vamos a ver primero los datos de oferta y demanda y a continuación veremos la parte de legislación, ¿vale? Bueno, buenos días. Básicamente, al ser la continuación de un trabajo anterior... Sí. Al ser la continuación del trabajo anterior, lo que vamos viendo es un poco si ha evolucionado mucho el fenómeno o no y cómo ha evolucionado tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Lo que anteriormente nos comentaba Antonio sobre la oferta real y comercializable, pues son los datos oficiales que tenemos. La real serían los registros, las viviendas que se registran. Ahora mismo se estima que entre un 30 y un 40% está sobredimensionada a la alza. Se registran más de viviendas de las que se comercializan, al igual que los datos que nos da el INE, que son las comercializables, que se cogen por el INE, por el Big Data también de la Costa del Sol, lo que están infravaloradas sobre aproximadamente un 20 o un 30%. Entonces, seguramente sobre estas cifras el término medio sea lo más correcto, podríamos decir, entre ambas cifras. ¿Cuáles son las diferencias de cifras? Pues, por ejemplo, en agosto del 2024, la oferta que es la del registro de la Junta de Andalucía eran 13.857 establecimientos con 110.000 plazas, 110.080 plazas. Mientras que las comercializables en ese mismo agosto son 7.516 establecimientos y 42.351 plazas.
Las diferencias son bastante notables, pero son los medios que tenemos para poder analizar. No hemos querido hacer ninguna hipótesis de plantear la diferencia entre uno y otro, porque ambas fuentes son deficitarias, y eso lo sabemos y lo planteamos. No es un problema para ver la evolución, que en parte es gran parte de lo que nosotros planteamos aquí. En este sentido, desde el año 2017 ha habido un crecimiento notable de las viviendas que se han registrado como real en un 349%, hasta el año 2024. En el caso de las viviendas comercializables, si vemos, la estadística no es tan amplia como anteriormente, mientras que tenemos registro desde el año 2016, no tenemos la oferta comercializable hasta el año 2020, que es cuando el INE se plantea realizar esa estadística, y en este sentido, claro, los incrementos son menores porque no son cifras comparables. Pero insisto en que seguramente entre las 110.000 plazas y las 42.000 plazas que hemos dicho, pues ahí es donde está el término intermedio de las plazas reales, podríamos decir. La mayor concentración, como pasaba anteriormente, se da en el centro histórico y aumenta también en la franja litoral, especialmente en Nueva Andalucía. Ya ocurría también en el anterior informe que realizamos, y es lógico también que haya una mayor concentración en el centro histórico, simplemente porque la unidad de superficie, de la densidad, es mucho más pequeña. Mientras que Nueva Andalucía tiene una superficie muy amplia, el centro histórico tiene una superficie menor. Eso implica también una mayor densidad. Eso no quita que el centro histórico tenga 2.086 plazas por kilómetro cuadrado y la franja litoral, en el caso de Nueva Andalucía, que sería la más abundante, 1.405 plazas por kilómetro cuadrado. Eso implica también una menor concentración en la zona este, donde sí es cierto que en la parte litoral, no tanto en el interior, sí hay vivienda, pero no con una concentración tan amplia. Sí es curioso porque es una característica también de los destinos litorales y especialmente de Marbella, por la cantidad de campos de golf, que alrededor de los campos de golf hay una mayor oferta de vivienda que fuera de los campos de golf, o sea, en su hinterland inmediato. Eso nos supone un poco ver que hay unos tipos de demandas concretas que van buscando ese tipo de calidad en las viviendas, porque en este caso suelen ser chalés independientes o viviendas de más amplio cantidad de metros cuadrados. A partir de aquí hemos realizado esos crecimientos por unidades de barrio, Nueva Andalucía, Las Chapas y todo lo demás, y hemos visto precisamente esas unidades de crecimiento en cada uno de los lugares. En cuanto a las características que tengan estas viviendas, predominantemente es un alojamiento completo. Por ejemplo, en otras ciudades o en otros destinos se utiliza también el alojamiento compartido, pero aquí prácticamente el 99% de las viviendas de uso turístico son de alojamiento completo, con una capacidad media de 2 o 3 habitaciones. Supone el 68% esta capacidad media, y en este caso sí que abundan muchas unidades muy grandes, viviendas de uso turístico, que son chalés, donde la superficie es muy grande. Eso no ocurre en las ciudades, sin embargo, por el tipo de turismo y por el tipo de destino que tenemos en Marbella, es lógico que ocurra esto. En cuanto a la titularidad de la vivienda, el 79,2% son de particulares y tan solo el 20,81% son de empresas. La titularidad, ya sabéis que una cosa es la titularidad y otra es la gestión, porque en la legislación la Junta de Andalucía sí diferencia ambas cosas. Una cosa es el titular y otra cosa es la gestión. En el caso de la empresa, abundan especialmente la sociedad de responsabilidad limitada, que son un 17%, y hay otras entidades de distintas fórmulas jurídicas que se plantean también para gestionar esa titularidad de la vivienda. Viendo en portales y en los portales más habituales de estas viviendas, también hemos establecido el nivel de satisfacción que pueda tener la demanda. Entre 0 y 5, que suelen medirlo, pues Marbella está en un 4,8. Tiene, hasta la época que lo planteamos a mediados del 2024, 6.066 reseñas y más o menos comparte hemos cogido reseñas de un 80% de alojamientos, con lo cual es una muestra bastante representativa. Respecto a la pandemia, tengan en cuenta que nosotros hemos visto el anterior informe del año 19 y el actual, y entonces, claro, la pandemia ha sido la época quizás más amplia, ¿no? El año 20, 21, incluso hasta el 22, sí que denotamos alguna serie de características. Por ejemplo, en la pandemia disminuyó un 20% la oferta de alojamiento, pero aumentaron un 80% los ingresos.
Esto es una cuestión prácticamente de mercado, menos oferta, pero la oferta es algo más cara. Es también lo que está pasando en otras ciudades. Disminuye la oferta y aumenta el precio y, por lo tanto, también la rentabilidad por unidad de producción de cada uno de esos. Y en el caso de Marbella hay una ADR, que es la rentabilidad sacada como lo de los hoteles, es decir, por plaza, bastante alta. En temporada baja son 83,7 euros, pero en temporada alta llega a alcanzar los 241,9 euros. Es decir, estamos hablando de un destino que ya todos lo conocemos, que tiene un tipo de turismo que tiene un alto valor, tiene una capacidad de gasto importante. ¿Qué demanda tenemos? Se comparten información o se comparten características, mejor expresado, también con la Costa del Sol, en el sentido de que se estima aproximadamente que en el año 2023 hubo 1,2 millones de pernoctaciones en vivienda de uso turístico y la demanda es muy similar a la Costa del Sol. Predominan los turistas españoles, en este caso un poco más que la demanda general. La demanda en la Costa del Sol suele ser un 40% aproximadamente. Aquí tenemos un 56% de demanda española, lo que significa que el resto es demanda extranjera, principalmente británicos y alemanes, básicamente. Esto nos hace ver también que se comparta características con la Costa del Sol, como por ejemplo el presupuesto medio diario, que son 1.089... No, el presupuesto medio, no diario, disculpe. 1.089 euros, o el gasto medio diario, que serían 173,4 euros. Estos serían un poco los datos de demanda que, insisto, que han sido de Marbella, pero también lo hemos tenido que mezclar con la Costa del Sol porque Marbella no tenía datos y la Costa del Sol, y por lo tanto lo hemos interpolado. Y voy terminando ya para darle paso quizás a lo más interesante en cuanto al informe, porque son realmente las soluciones que podemos plantear, las acciones que se puedan realizar, pero tengo dos elementos más. Hemos hecho un estudio cualitativo del impacto social. Un estudio cualitativo porque no ha sido una encuesta, sino ha sido entrevistas a residentes y empresarios y asociaciones con muy pocas muestras, prácticamente casi 50 muestras nada más, con lo cual insisto que no es representativo, es simplemente un estudio cualitativo, y en ello hemos sacado dos conclusiones. En el caso de la ciudadanía va viendo que hay una dificultad a la hora de alquilar viviendas o dificultad en que puede empeorar o que puede disminuir parte de la calidad de vida que tenga por distintos elementos. En el caso del sector profesional no hay una unanimidad de opinión, mientras que en la ciudadanía sí había esa idea tan clara. En la parte del sector profesional no hay esa unidad porque en algunos casos sí plantean que dinamiza la oferta y diversifica la oferta, que atrae inversiones de una manera importante, pero también hay otra serie de empresarios que plantean que el interés de la vivienda de uso turístico implica que haya una competencia con otros usos de alojamiento, no siempre en las mismas condiciones. Ya pueda ser en hotel, porque tiene otra legislación, ya pueda ser sobre todo en apartamentos turísticos, que siendo unidades similares tienen legislaciones y competencias diferentes. Ahí un poco suele ser normal también en el empresariado esta división de opiniones, precisamente porque no es lo mismo el empresariado que tenga una vivienda, que tenga un alojamiento o simplemente que tenga un comercio. Por lo tanto, esa diversidad sí lo hay. Y por último, hemos querido también ver exploratoriamente esa rentabilidad que podría tener el alquiler de vivienda de uso turístico respecto al alquiler vacacional normal. Y sí que hay una diferencia notable, es decir, es más rentable el alquiler de vivienda de uso turístico para el propietario de la vivienda que el alquiler residencial de larga temporada. Ya teníamos estudios de Exceltur, que como sabes es un poco el lobby turístico a nivel nacional, que planteaba precisamente esa rentabilidad mayor. Aquí lo que hemos visto es que esa rentabilidad anualmente es mayor, pero por ejemplo en la temporada baja no tanto. En la temporada baja, por los precios que tienen esas viviendas de uso turístico, compiten muy bien en términos para el alquiler residencial, pero en temporada alta se dispara. Es decir, hay una rentabilidad mucho mayor, prácticamente casi de un 50% mayor. A lo largo del año, por lo tanto, sale más rentable la vivienda de uso turístico que el alquiler vacacional. Y dejo la palabra a mi compañero Manuel. Perdón. Disculpe. Bueno, gracias. Bueno, lo que hemos hecho nosotros en la parte de análisis jurídico. Sí. Bueno, decía que lo que nosotros hemos hecho en la parte de análisis jurídico es
evidentemente, pues analizar el régimen jurídico de las viviendas turísticas, tomando en consideración tanto la normativa estatal como la normativa autonómica, como también las normas locales, que entiendo que es probablemente lo más interesante para este estudio, ¿no? Si empezamos por la normativa estatal, pues fíjense, de lo que hay que partir es que realmente el Estado propiamente no tiene competencias para regular, al menos de manera directa, las viviendas turísticas, porque el turismo, la ordenación del turismo, es una competencia autonómica, ¿no? No obstante, y de hecho, la Ley de Arrendamiento Urbano, que es una norma estatal, excluye precisamente lo que entendemos por vivienda turística de su ámbito de aplicación y remite su regulación a la normativa sectorial turística, ¿no? Que, como digo, es autonómica. Sin embargo, esto no ha impedido que, sobre todo en los últimos años, haya habido una intervención normativa estatal que evidentemente pues, incide en el régimen jurídico de la vivienda turística. Por ejemplo, muchos conocerán, porque bueno, es algo que ya lleva algún tiempo, la capacidad que tienen las comunidades de propietarios de limitar o de, más bien de prohibir el destino, o que los propietarios de las viviendas de la comunidad puedan destinar la vivienda a uso turístico, ¿no? Precisamente en este punto se ha dado un paso más a través de una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que, como digo, es una ley estatal, que entrará en vigor el próximo 3 de abril y que, como digo, supone un paso más en el sentido de que limita aún más la posibilidad de destinar la vivienda a uso turístico, porque ahora se va a exigir una autorización expresa de la comunidad para poder destinar la vivienda a uso turístico. Esto es algo que, como digo, entrará en vigor próximamente, ¿no? O igualmente también, otra intervención normativa muy reciente es la aprobación de pues, un Real Decreto, el Real Decreto 1312/2024, porque bueno, se crea lo que se ha llamado la ventanilla única digital de arrendamiento, y a través de la cual se desarrolla el procedimiento de registro único de arrendamiento, que bueno, sí, por no extenderme mucho, simplemente diré que supone pues, una intensificación de los deberes de información, de transparencia en el ámbito de la vivienda turística, que probablemente permitirá detectar y evitar situaciones de clandestinidad en la vivienda, en el uso turístico de la vivienda, ¿no? Si nos vamos a la normativa autonómica, bueno, como he dicho antes, la competencia de ordenación turística es de las comunidades autónomas. Por tanto, el núcleo, podemos decir que el núcleo fundamental del régimen jurídico de la vivienda turística lo encontramos en las normas autonómicas. Pues, todas las comunidades autónomas, también la nuestra, Andalucía, dispone de su norma. En nuestro caso, el decreto 28/2016, que además sufrió, como probablemente algunos sepan, una modificación muy importante el pasado año 2024, ¿no? Básicamente lo que hacen estas normas es, entre otras cosas, definir de manera precisa qué es una vivienda de uso turístico. Vienen a establecer también cuáles son los requisitos que tienen que tener estas viviendas en cuanto a, por ejemplo, dimensiones de las distintas estancias, infraestructuras, servicios que deben ofrecer. Recogen también el conjunto de derechos y obligaciones tanto de los anfitriones como de los usuarios de la vivienda de uso turístico, e igualmente prevén pues la necesidad de que los propietarios que vayan a comercializar esta vivienda deban presentar ante la administración autonómica una declaración responsable, de la cual bueno pues se responsabilizan de cumplir con los requisitos establecidos en la normativa turística, ¿no? Y nos vamos ya a la parte que creo yo que, como decía, es la más importante, que es lo relativo a la intervención municipal en las viviendas de uso turístico. Fíjense, de un tiempo a esta parte, en los últimos años, pues se ha generalizado la regulación de la vivienda de uso turístico por parte de los ayuntamientos españoles, en especial de aquellos en los que el turismo y particularmente la vivienda de uso turístico tiene un peso específico más importante, ¿no? Esto se ha venido haciendo al amparo de una jurisprudencia comunitaria y también nacional que ha reconocido la capacidad de los ayuntamientos para establecer límites a las viviendas de uso turístico, particularmente o en especial a través de las normas urbanísticas, el planeamiento urbanístico o la ordenanza, ¿no? Como cuestión más general o que más se repiten estas normas municipales sobre viviendas turísticas, pues su consideración es la consideración de la vivienda de uso turístico dentro del uso de hospedaje. Es decir, ya la vivienda turística no puede considerarse como uso residencial, entendido como el uso propio de la residencia permanente, vivienda permanente o para residencia permanente, se saca de ese uso urbanístico y se lleva al uso de hospedaje junto al resto de modalidades de alojamiento turístico, ¿no? Esto es algo generalizado, extendido en las normas, en los planes urbanísticos municipales que ordenan las viviendas turísticas, ¿no? En Andalucía, a partir de esa reforma operada el año pasado tan importante
en el decreto de viviendas turísticas, pues existe ya una habilitación expresa para que los municipios puedan establecer una ordenación de las viviendas turísticas, ¿no? Fíjense, no obstante, es una habilitación muy genérica, ¿no? Viene a decir el decreto que los ayuntamientos, dice, por razón imperiosa de interés general, podrán establecer limitaciones proporcionadas en lo que respecta al número máximo de viviendas de uso turístico por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona. Simplemente eso. ¿Esto qué significa? Que queda un margen de discrecionalidad muy amplio para que los municipios ordenen las viviendas turísticas atendiendo a las circunstancias de cada municipio, ¿no? Pues bien, nosotros hemos estado analizando las normas urbanísticas municipales que ordenan viviendas turísticas de los municipios más importantes de España, pues desde aquellos que fueron los primeros, que fueron pues los ayuntamientos de San Sebastián, de Bilbao, también Barcelona. Hemos visto también las propuestas del Ayuntamiento de Madrid y aquí en Andalucía pues de Sevilla y Málaga, ¿no? A raíz del análisis de esas normas, también de la jurisprudencia, de la propia normativa autonómica, pues hemos extraído una serie de reflexiones, de propuestas que podrían ser tenidas en cuenta en una eventual ordenación de las viviendas turísticas en Marbella, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la posibilidad de zonificar el municipio a efectos de ordenación de las viviendas de uso turístico. Cuando lo de zonificar me refiero a distribuir el término municipal en distintas áreas o zonas para establecer en cada una de ellas unas condiciones de implantación de viviendas de uso turístico que pueden ser diferentes, ¿no? Una de las cosas que están haciendo los ayuntamientos es establecer unos límites cuantitativos que se traducen en la fijación de porcentajes máximos de viviendas de uso turístico, tomando en consideración las viviendas totales, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, en Andalucía, Sevilla y Málaga hemos optado por establecer porcentajes iguales para todo el municipio. 10% en el caso de Sevilla, 8% en el caso de Málaga. Realmente eso no tiene por qué ser así. Se pueden establecer esos límites cuantitativos, esos porcentajes máximos, pues en función de las circunstancias de cada zona. Y se pueden establecer límites distintos en las distintas zonas del municipio. Precisamente antes comentábamos que en Marbella pues se dan circunstancias distintas en las distintas partes del municipio. Y para fijar esos límites pues se pueden considerar, por ejemplo, cuestiones como la tipología edificatoria predominante, ¿no? Pues no es lo mismo concentrar viviendas turísticas en áreas o en zonas del municipio en las que la tipología edificatoria predominante son bloques de vivienda, que se llama edificios plurifamiliares, que el impacto que puede tener la concentración de viviendas de uso turístico en áreas o en zonas en las que la tipología edificatoria predominante es el chalet o el unifamiliar aislado, que se llama, ¿no? Entonces, estas circunstancias se pueden establecer, se pueden prever, se pueden considerar a la hora de establecer esos límites cuantitativos. Y por lo demás, como digo, el margen es amplio para ordenar la vivienda de uso turístico y pues eso permite establecer unos límites por edificio, por plantas, cuántas viviendas de uso turístico puede haber en este edificio, en esta planta. Nosotros hemos considerado algunas cuestiones que creo que serían interesantes a tener en cuenta a la hora de ordenar las viviendas de uso turístico de Marbella, y por ejemplo evitar que se puedan implantar en planta baja, ¿no? Eso es una medida que puede generar impactos negativos en el sentido de que pueden venir a sustituir el comercio local, ¿no? Puede suponer una transformación del tejido social y comercial que creemos de esas zonas que creemos que son negativas, ¿no? También creo que hay que plantear si es conveniente permitir que edificios completos, que a lo mejor tienen un uso residencial, cambien su uso al de vivienda de uso turístico, porque eso igualmente también puede conllevar una transformación del tejido social y comercial, una pérdida de identidad de las zonas, ¿no? Son algunas cuestiones que hemos considerado. También hemos considerado la posibilidad de control municipal de las viviendas de uso turístico. Fíjense, los municipios no tienen, de momento, competencias sobre inspección turística, es decir, los municipios no pueden controlar el cumplimiento de la normativa turística, no tienen esa competencia, pero sí tienen competencia sobre inspección urbanística. Es decir, lo que sí pueden controlar los municipios es que las viviendas de uso turístico cumplan las condiciones urbanísticas que se establezcan en las normas municipales, ¿no? Eso es algo que también hay que considerar y creo que es importante que los municipios dispongan de medios adecuados para poder ejercer ese control. Y finalmente, y con esto acabo, hemos considerado también en una materia
bueno, pues un poco sensible para los ciudadanos, que tienen una incidencia en la vida de los ciudadanos, sería interesante que cuando se vayan a ordenar las viviendas de uso turístico, cuando se vayan a elaborar estas normas por los municipios, en particular por Marbella, pues que se creen procesos participativos, más allá de los procesos participativos formales que vienen impuestos por las distintas normas que regulan los procedimientos administrativos. Creemos que crear procesos participativos informales sería adecuado. Precisamente en Marbella, pues con ocasión de la aprobación de sus nuevos planes urbanísticos, han llevado a cabo planes de participación bastante ambiciosos, ¿no? Entonces, pues sería quizá bueno también que eso se tuviera en cuenta. Y finalmente también reforzar la transparencia. ¿Cómo? Mediante la creación de censos de viviendas de uso turístico, como han hecho ya otros ayuntamientos, por ejemplo, estoy pensando en San Sebastián, municipios en los que pues se recogen un censo de viviendas de uso turístico, incluso se crean mapas interactivos para que pues cualquier ciudadano pueda saber exactamente dónde están las viviendas, cuántas hay, dónde se ubican, y eso pues, también, como digo, pues refuerza la transparencia, que es interesante también en este ámbito. Y con esto, por mi parte, cierro. En primer lugar, decir que yo creo que la intervención tanto de Manuel como de Enrique, por supuesto de Antonio, evidencia la seriedad del proyecto, y yo creo que además analiza muy bien un fenómeno que en muchas ocasiones, y teniendo los datos que tenemos, pues se hacen interpretaciones que no son correctas. O sea, cuando se habla, por ejemplo, del número de viviendas de uso turístico que hay en Marbella, no es realmente el que está comercializado. Yo creo que hubo un efecto llamada en algún momento determinado donde muchos propietarios de su propia vivienda, incluso esa segunda residencia de muchas personas extranjeras, que también hace referencia del porcentaje de propietarios extranjeros que tenemos en este estudio que han hecho, pues se inscribieron en el registro de turismo de Andalucía. Por lo tanto, después estamos viendo que en la plataforma más importante hay solamente un 32% comercializado de ese número total de vivienda. Creo que ese es un dato esencial, porque cuando se habla de las 13.857 viviendas de uso turístico resulta muy, muy llamativo, cuando además se compara con otras localidades, pero realmente la comercialización, ya les digo, que es muy inferior, y en algunos datos, en los meses, por ejemplo, como pueden ser los meses de enero, febrero, la comercialización, que es además cuando viene precisamente esos propietarios de segunda residencia, que son muchísimos extranjeros que tienen su residencia aquí, que vienen en época de invierno y que de manera habitual, desde hace muchísimos años, ponen en alquiler vacacional sus viviendas. Eso es lo que después se evidencia a nivel de datos, y por lo tanto creo que ese 32% de media con respecto a lo que es la comercialización, lo que está en las plataformas más importantes respecto al número de las registradas, es un dato y un parámetro importantísimo, porque una de las medidas que, por ejemplo, tomará en consideración, haciendo el análisis jurídico que decía Manuel, es tener un propio registro de vivienda que sea real, un registro municipal de vivienda que sea real. Tenemos que hacer una labor de inspección, tenemos que ver cuál es el decreto de la Junta, que sé que está estudiando y regulando el tema de la vivienda de uso turístico, pero creo que tenemos que tener un dato que no es el que ahora mismo nos da el registro oficial de vivienda de uso turístico de la Junta de Andalucía, porque, como les digo, cualquiera se puede registrar, lo puede dejar ahí durante años, nunca comercializarla, pero tenerla por si acaso en algún momento cambia la legislación. Y creo que ese dato, que es fruto de ese análisis tan exhaustivo que han hecho ellos, es una de las medidas que lleva al ayuntamiento poder contar con ese registro municipal de la vivienda. En otro caso, bueno, como decía, en el tema de la distribución, creo que nosotros siempre hemos tenido un polo de atracción. Afortunadamente, el centro de Marbella sigue siendo un polo muy atractivo, y ahí tendremos que ir viendo cómo va evolucionando, si se incrementa o no, en este caso, la demanda o la comercialización que pueda haber de esas viviendas de uso turístico. Pero al final, el tema del litoral, el tema de la costa, el tema de los campos de golf, es donde habitualmente pues siempre han estado las viviendas vacacionales. Por lo tanto, ese fenómeno que ya se dio en nuestra localidad desde los años 60 evidencia que una parte muy importante de la comercialización de las viviendas están ubicadas en esa zona donde hay una mayor demanda.
Evidentemente, las Chapas, la zona de Nueva Andalucía, pues tiene una mayor concentración, porque hay una mayor concentración, como les decía, de ese tipo de equipamientos, pero al final también la evolución de cómo la hemos tenido, pues una tendencia ascendente ha sido, por ejemplo, Nueva Andalucía, donde se ha dado un incremento muy importante en estos últimos 8 años, y en cambio el centro acumula un recuento más bajo en cuanto a la evolución de los registros de la vivienda de uso turístico. O sea, para que vean cómo efectivamente no entendemos a la vista, afortunadamente, de este estudio que exista ningún riesgo, ningún problema que tengamos que abordar, sí estudiar, sí hacer el seguimiento, sí tomar algunas medidas que ahora les comentaré y sí, por supuesto, hacer ese seguimiento que nos parece absolutamente esencial en cuanto a las competencias del ámbito municipal. Creo que también el hecho de que en Marbella el 98,7% se oferten viviendas completas, alojamiento completo, también evidencia qué tipo de turista es el que viene, el que sea de manera mayoritaria un 86,2% a 2 o más habitaciones. Yo creo que también evidencia qué tipo de turistas son los que vienen. Muchas veces un turismo muy ligado a las familias. 40% son 2 habitaciones, 3 habitaciones 29%, evidentemente chalés, villas un 15%, o sea que estamos hablando de que eso es un tipo en este caso de demanda en cuanto a ese turismo vacacional muy acorde con la situación económica de la ciudad, y también ese 80% de personas particulares con respecto a lo que es la titularidad de las viviendas que están comercializadas, o que por lo menos está en el registro de la propia Junta de Andalucía, ¿no? Aquí los grandes tenedores, pues fíjese, de las 10.600 viviendas de estas categorías, 9.546 son propietarios únicos, o sea, que supone que son propietarios que ponen su vivienda, que no son grandes tenedores ni grandes corporaciones los que tienen este tipo de negocio. También resaltar el nivel de satisfacción. A mí me parece que ese dato es fundamental. El 87% tiene una valoración muy, muy satisfactoria, un 4,8 sobre 5. Creo que es, pues da idea de la calidad que también este tipo de oferta tiene en nuestra localidad, y que además hay mucha interactuación, o sea, mucho comentario positivo, tanto para una ciudad donde evidentemente es turística, donde tenemos una planta hotelera que es, por cierto, y en este análisis, Marbella tiene mayor ocupación dentro de lo que es su planta hotelera que dentro de lo que son las viviendas turísticas, que creo que también hay que resaltar. O sea, la gente sigue hospedándose más en planta hotelera que en viviendas turísticas. Al final, 1,2 millones de pernoctaciones en viviendas de uso turístico, 166.000 turistas, que está por debajo de las cifras de los establecimientos hoteleros, además datos registrados por el INE. Como les decía, mercado emisor eminentemente británico, casi un 30% británico. Hay otras nacionalidades, también hay nacionalidad español, que cada vez usa más este tipo de mercado, pero Marbella sigue teniendo una atracción, y el mercado internacional sigue siendo importante. Y después el impacto económico, ¿no? Lo que supone este impacto, las viviendas de uso turístico para la ciudad. Fíjense, lo decía muy bien Enrique. Primero, el gasto medio del turista que viene a Marbella es prácticamente el doble de este tipo de alojamiento, prácticamente el doble que la media que existe incluso en la provincia, ¿no? Aquí estamos teniendo un nivel de unos 143 euros, lo tengo por aquí. Fíjense, el presupuesto medio es 170 en Marbella. 173. Exactamente. El presupuesto medio es 173 euros diarios, cuando el presupuesto medio en el resto de la provincia es 80, para que vean que es un turista de alto poder adquisitivo también. Y fíjense el cuadro, o sea, yo creo que este cuadro también es muy significativo. El ingreso, en este caso, en el año 2023, por vivienda de uso turístico fue de 100 millones de euros, exactamente similar a lo que lo fue en Málaga. Un dato muy curioso, fíjense, en lo que fue en la época de pandemia, donde
pospandemia, donde ya se abrió la posibilidad de movilidad, pero todavía existía una oferta hotelera menor, porque todavía había algunos hoteles que no habían abierto. Fíjese cómo fue la subida exponencial en Marbella, que después se ha nivelado. O sea, es verdad que Málaga bajó de manera exponencial, pero la gente quería venir a Marbella. O sea, fíjense cómo a nivel turístico llegamos a los 160 millones de euros, porque ya les digo, estamos hablando de los años 2021, y después se ha nivelado y estamos al mismo nivel que, por ejemplo, lo está la ciudad de Málaga. O sea, creo que algunos de estos ejemplos, algunos de estos análisis que se han hecho, me parece que demuestran muy a las claras cuál es la situación que tenemos en Marbella. En la Junta de Andalucía, yo creo que está ahora mismo elaborando y está regulando, entendiendo que ya se hizo ese decreto en el año 19, donde se establecía también la posibilidad que por los ayuntamientos, y en este caso por la comunidad de propietarios, podrían determinar qué porcentaje, quién tenía que autorizar el tema de las viviendas de uso turístico, pero yo estoy también completamente segura que al final la regulación urbanística, y en este caso la regulación a través del propio planeamiento, del propio plan general, va a tener tiene que tener una diferenciación. O sea, no es igual el uso residencial que el uso de vivienda turística. O sea, yo estoy completamente de acuerdo en el análisis que se ha hecho aquí, en el análisis que yo creo que se tiene que llevar a cabo. Habrá que darle, igual que no es igual el residencial que el hotelero, igual que no es lo mismo el comercial, yo creo que efectivamente tiene que haber una mixtura de uso. Los ayuntamientos tenemos que, en este caso las administraciones, o sea, esto no es un fenómeno de España, es un fenómeno global. Por lo tanto, como tal, se tiene que interpretar. Lo mismo que han ido creciendo los hoteles en Málaga, por ejemplo, capital, ha sido exponencial. Y ha ido muy bien para el crecimiento económico. O sea, el desarrollo que ha habido, por ejemplo, en cuanto a mixtura de uso en Marbella, y les estoy hablando, por ejemplo, del casco antiguo, en cuanto a implantación de pequeños hoteles, de hotel boutique, ha hecho que se dinamice muchísimo la economía. Pues creo que también se debe de contemplar ese uso y, por lo tanto, estaremos pendientes de cuál es la regulación urbanística que por parte de la Junta entiendan que tiene que ir en ese sentido. También creemos que, independientemente de que vayamos a tener una regulación en el Plan General de Ordenación Urbana, vamos a tener una normativa. Yo creo, y ya lo veníamos discutiendo porque lo hemos hablado con el equipo de investigación y además era una percepción que teníamos. O sea, no puede transformarse un comercial, por ejemplo, en una planta baja, en una vivienda de uso turístico, y por lo tanto, porque cambia la fisonomía, o sea, cambia esa mixtura, esa proximidad que debe de tener un barrio. Si nosotros autorizamos a nivel de normativa el que un local comercial se pueda transformar en una vivienda de uso turístico, creo que le estamos haciendo un flaco favor al resto de los vecinos. Y por lo tanto, y en este caso, no solamente cuando llegue el plan, sino ahora se está ya elaborando normativa para poder limitar el cambio de uso, en este caso, para poder mantener la esencia de nuestros barrios. Como les decía, estamos pendientes y haciendo un seguimiento. Tendremos el apoyo y el asesoramiento de la propia investigación de la Universidad de Turismo. Creemos que, llegado el caso, se tiene que ver si hay que zonificar. Yo creo que no se debe. En el caso de Marbella, estoy hablando del caso de Marbella, y ya ven ustedes con los datos que tenemos unos distritos que se comportan de manera absolutamente diferente y, por lo tanto, tendremos que ver, según densidad, según número de viviendas, si hay que llevar a cabo esa zonificación, que la tenemos, si hay que tener algún porcentaje en cuanto a regulación. Creo que por el momento lo que sí hay que tener son datos certeros de cuáles son esas viviendas de uso turístico, que ahora mismo no se tiene, porque, como les decía, efectos llamadas, en el momento que aquí se pueda decir hoy vamos a limitar, en ese momento ya habrá una inscripción en el censo de manera importantísima, aunque después no se comercialice, y por lo tanto nosotros no vamos a decir que se va a limitar. Se va a controlar y vamos a estar muy pendientes de que este fenómeno no se convierta en un problema dentro de lo que son las diferentes zonas del municipio. Hoy por hoy nosotros entendemos que nuestro fenómeno vacacional
no es igual el de los años 60, que ahora es el que, bueno, podemos ver, pero que se contempla como fenómeno vacacional, y por lo tanto, como les decía, estaremos pendientes de esos indicadores, estaremos pendientes de ese registro municipal que va a llevar a cabo el Ayuntamiento, pendiente de ver qué es lo que dice la Junta de Andalucía, para que podamos conocer de primera mano y con exactitud el número de las viviendas, o sea, que no haya 13.000 y que luego se comercialicen un 30%, y a partir de ahí pues se tomarán todas las medidas que entendemos que pueden ser necesarias, que estaremos pendientes de ver cuáles son las que toman en otras localidades y que, por lo tanto, por parte del Ayuntamiento asumiremos como propia. Y cualquier pregunta que quieran, a su disposición. Sí, ha dicho que hay 13.000 viviendas inscritas en el registro de la Junta, pero comercializadas hoy el 30% o el 32,7%, o sea, por ejemplo, en el mes de febrero, ¿no?, que es el dato que vosotros, tengo aquí el dato, era concretamente el 32,7%. Tenéis ahí, ¿no? ¿Lo podemos hacer una estimación entonces en cuánto queda eso? ¿Se han dicho un poco intermedio? No. Pero entramos en la especulación de uno u otro. Lo que hacemos es un porcentaje, por eso hemos dicho que normalmente el registro tiene entre un 30 y un 40% sobredimensionado y las comercializables entre un 20% infravalorado. Por eso digo que un poco seguramente sea el término medio, pero entramos en especulación de por qué un número y no vamos a entrar en esa especulación. Hay un número y hay otro. Se considera que realmente no existe un problema. Obviamente sí que han crecido, no sé si tienen algún dato de decir si en detrimento de las que son viviendas que se alquilan durante todo el año, y el fenómeno que yo tampoco sé cómo se regula, que realmente de estas que es en Marbella prolifera, que te alquilan de septiembre a junio, y junio se convierte en... Entonces todo eso no sé si porque obviamente no existe un problema a nivel que está hablando de los barrios, de tal, esas nuevas medidas, pero en comparación a la situación de la vivienda... No era objeto de estudio. Que es lo que hemos dicho siempre. Vamos a ver, en Marbella, la segunda residencia, o sea, el turismo residencial ha existido siempre. Y aquí, todos los que tengan ustedes en cuenta que un 40% de la población censada, no ya que viven, que saben que es muy superior, pero la censada en Marbella, tienen su residencia, siguen teniendo y manteniendo su residencia en su país de origen, y por lo tanto vienen a nuestra localidad en el mes de septiembre y se marchan en el mes de mayo, y por lo tanto comercializan desde mayo hasta septiembre. Pero eso ha ocurrido cuando ha habido plataformas, antes lo decía, como hablaba muy bien Antonio, y decía también Enrique, o sea, antes lo hacían las agencias inmobiliarias y ahora lo hacen las plataformas. Pero ese fenómeno, o sea, saben ustedes que ha existido siempre, porque es que en Marbella ha habido mucho turismo residencial y es un fenómeno que siempre ha existido, que creo que aporta mucho a la economía, y ahora en este caso lo que probablemente se le saque es mayor rentabilidad a esa vivienda, porque probablemente los portales hagan mucho más accesible a aquellos que quieran venir el que puedan tener conocimiento que ofertar. De las recomendaciones que ha hecho la universidad, entonces en un principio se pondría en marcha el registro de viviendas no turísticas y el tema de los pasos, ¿no? El resto se estudiaría. Nosotros vamos sí, efectivamente, yo creo que un dato objetivo es el tema de que el Ayuntamiento tiene que tener un control, lo puede tener. Es verdad que en este caso la Junta de Andalucía es la que lleva ese registro. En este caso el Ayuntamiento está estudiando la manera de ver cómo se tiene que llevar, incluso para que no ocurra, igual que tenemos con el registro de viviendas, que se tenga que hacer, en este caso, con la autorización de la propia comunidad. Saben ustedes que en aquellas viviendas donde no son unifamiliares, necesitan las 3/5 partes de la comunidad de propietarios, ¿no?, para autorizar una vivienda de uso turístico. Probablemente tenga que ser previo a la autorización o a la inscripción dentro del ámbito municipal, ¿no? Y también, como decía... Y ahora ha cambiado también ahora tiene que aprobarlo antes de poder escribir. Por eso es lo que estamos hablando, que se tiene que aprobar antes por parte de la comunidad antes de registrarse, antes no. Entonces, todas esas medidas que la legislación ha ido impulsando, creo que podría ser una buena guía para conocer exactamente cuáles son el número de viviendas de uso turístico que tenemos en nuestra localidad, y ver si realmente se van a comercializar. No que sea
un efecto llamada que en algún momento, porque saben ustedes que hay otros ayuntamientos que han tomado algunas otras decisiones en cuanto a lo que puede ser impuestos municipales o ocupaciones o, en fin, incluso el tema de basura, ¿no? Creo que por parte de Marbella primero vamos a ver cuál es la situación, vamos a estudiar el análisis, entendiendo esa disparidad que hemos visto a nivel de los análisis, y a partir de ahí pues se tomarán las medidas necesarias. Pero, por supuesto, lo que decía, algunas de ellas, como es que ya las habíamos nosotros detectado, de algunas viviendas, o sea, algún cambio de uso que habían reclamado al ayuntamiento y que, por lo tanto, el ayuntamiento ya estaba analizando como posibilidad, entendemos que eso cambia la fisonomía de un barrio y, por lo tanto, un comercial no se podrá destinar a una vivienda de uso turístico. ¿Y el impacto económico global tenéis el dato? En el año 23 de Marbella, 100 millones de euros. Ha dicho también que realmente en el nuevo planeamiento urbanístico también se separaría un poco qué se contempla y qué puede afectar a... Exactamente. Estamos viendo a ver el decreto de vivienda de la Junta, que va a salir. Yo creo que hay una propuesta por parte de la Junta, que por lo tanto estamos también a la espera de ver cuáles son algunas de las, en este caso, regulaciones que hace la propia Junta de Andalucía en cuanto a los usos que se contemplan. O sea, lo que decía, por poner un ejemplo, en el año 86 no se contemplaba, por ejemplo, en nuestro plan general el grandes superficies comerciales, porque no existían. Ahora es evidente que en la normativa tú tienes que tener regulado las grandes superficies comerciales y también el uso o también la figura de las viviendas de uso turístico, que creo que debe de ser diferente del residencial. O sea, y en un momento determinado pues se podrá flexibilizar y compatibilizar el uso. O sea, en ningún caso nosotros queremos que Marbella se convierta en un sitio donde se limite, en este caso, la posibilidad, pero al igual que vamos a hacer con el resto de usos. O sea, que en nuestro plan general se va a contemplar y se va a incentivar la compatibilización de usos, que haya una mixtura de usos, que en un barrio, se lo hemos dicho, o sea, esa es la figura que nosotros queremos, que creo que es mucho más innovadora y creo que se hace en la ciudad mucho más asequible, accesible, sostenible para todo. Que haya flexibilidad y que haya, sobre todo, usos múltiples, que haya un uso de equipamiento, educativo, comercial, que haya hotelero, que haya todo el tema de servicios, que haya residencial y que en este caso pues también, igual que residencial, hay diferentes tipos de residencial, hay una villa y se le da además diferentes, hay bloque, hay un pueblo mediterráneo, hay una adosada o hay un residencial de una vivienda unifamiliar. También tiene que haber el uso de vivienda de uso turístico, que podrá estar contemplado en un momento determinado con un porcentaje, o tendremos que ver cuál es la mejor de la medida. ¿Para cuándo se prevé crear el registro de vivienda municipal? Estamos en lo que le decía. El Ayuntamiento está viendo de qué manera, una vez que tenemos la legislación y que ha ido cambiando, en fin, y una vez que por parte de este estudio nos ha reflejado la realidad, y es que no es real las viviendas que están inscritas con las comercializadas, pues estamos viendo si probablemente sea una declaración responsable, pero con un sistema de control y sobre todo de inspección de que esas viviendas se vayan a destinar a uso turístico. Pero ¿os habéis marcado algunos plazos para crear ese...? Bueno, tenemos el estudio desde hace, en fin, una semana, con lo cual estamos estudiando. Y en cuanto a las propuestas de no... O sea, de limitar los usos al cambio de un edificio completo, por ejemplo, o hacer un seguimiento a través del PEGO, ¿eso cómo lo planteamos? Lo estamos viendo. O sea, yo creo que vamos a ver cuál es el decreto de la Junta para ver sobre todo la calificación que se le da a este tipo de vivienda, y a partir de ahí, pues el Ayuntamiento, teniendo estos datos, que como les decía, ya conocemos, que fíjense que nosotros no tenemos, por ejemplo, algo que sí ocurre en otras localidades. O sea, en el tema de nosotros porcentualmente es otro tipo de vivienda el que se demanda en un sitio como Marbella. O sea, no tenemos, no sé si ustedes conocen
muchos edificios completos que sean vivienda de uso turístico. En Marbella no se da ese fenómeno, o sea, no se da un fenómeno de que se haya quitado, comprado esas viviendas y se haya rehabilitado para ese fin, para esa finalidad, ¿no? Y no permitir que se instalen viviendas de uso turístico en planta baja, eso tiene que salir a... Es una normativa. Sí, es una normativa. ¿Ya está recogida? No, es una normativa que se está elaborando. En concreto en las viviendas de uso turístico. Sí. Alcaldesa, si el 99% de los alojamientos se dan en las grandes casas de Marbella, regular eso sería imposible. No en las grandes casas. No, vamos a ver. Hemos dicho que de 2-3 dormitorios es la gran mayoría. O sea, villas es un 15% de lo que es, en este caso, pues los datos que tenemos en cuanto a viviendas de uso turístico. Pero la mayoría son de 2 y 3 dormitorios. Lo que es la gran mayoría del 98% es que son viviendas, o sea, no alquilan habitaciones. Yo me estaba refiriendo a esa específicamente. Pues son viviendas completas, pero no son villas, son viviendas, son apartamentos, o sea... No, me estaba refiriendo a casas. Exactamente. Me estaba refiriendo a casas como tal. Exactamente. ¿Eso cómo se puede regular? Eso entonces no cabría en la regulación de las viviendas turísticas horizontales, ¿no? Pues no veo muy bien su pregunta, o sea, vamos a ver, el segundo A completo... La vivienda turística de los apartamentos que de una no, hoy ya está regulado. ¿no? Vamos a ver. Hoy incluso las propias comunidades de propietarios lo tienen regulado. Se tiene que autorizar por una tercera, por las 3/5 partes de la propia comunidad de propietarios el que se autorice el uso. Eso está regulado. Decir que Marbella no es una ciudad tensionada, yo creo que no es estar en lo correcto. Yo creo que Marbella es una zona tensionada. Y entonces, si no decimos que eso no es responsabilidad única de las viviendas turísticas, entonces tenemos que irnos a la falta de suelo, a las grandes inversiones. ¿Cómo es que Marbella sea una ciudad tan cara, tanto para alquilar y para comprar, si las viviendas turísticas no impactan en el alquiler y en la compraventa? Es que el fenómeno, vamos a ver, yo creo que en este caso hay una confusión con respecto a la falta de vivienda o la demanda que hay de vivienda de compra y de alquiler, que es absolutamente cierto. Aquí todavía más, porque hemos tenido una situación urbanística que durante muchos años ha impedido desarrollo normalizado de suelos. Por lo tanto, pues el suelo ha sido mucho más caro, ha tardado más en desarrollarse y, por lo tanto, la demanda hace que esa oferta y demanda haya caído por la falta de suelo. Es otra cosa diferente. En un momento determinado, la legislación de lo que es la propia vivienda de alquiler, la falta de seguridad jurídica para muchos propietarios únicos que antes lo tenían en larga temporada y ahora ven cómo las dificultades que pueden tener para tener una vivienda de alquiler pues hacen que no la tengan en larga temporada, sino la tengan en corta. Son otros factores diferentes a lo que estamos hablando de zona de tensión por vivienda turística. O sea, aquí estamos hablando de la vivienda turística, que no tiene nada que ver con las necesidades que se tienen de vivienda de alquiler o de vivienda de protección pública y que es... Ni de los precios. O sea, los precios se modularán cuando haya más oferta de suelo, o sea, tengamos la capacidad de poner en el mercado más suelo y si la demanda es menor. O sea, si hay demanda y no hay tanta oferta, pues evidentemente el precio sube. Pero fíjese que Marbella, por ejemplo, es una de las zonas donde el alquiler sigue siendo por metro cuadrado, una de las pocas zonas de España donde la vivienda, el alquiler de vivienda por metro cuadrado es inferior a la compra. Creo que ese es un dato muy significativo de que lo que necesitamos es, y esperemos, que cuanto antes podamos seguir disponiendo de suelo que nos permitan pues poner más oferta en el mercado y, por supuesto, por parte del Ayuntamiento, fomentar y favorecer el que haya viviendas de alquiler de todo tipo, ¿no?
Pero no creo que es un error confundir un término con otro, porque los responsables del precio de la vivienda, el encarecimiento o la falta de vivienda, en este caso de larga temporada, en el caso de Marbella no se le puede achacar a las viviendas de uso turístico, que han existido siempre. Lo que tenemos es que regular para que no se conviertan en un fenómeno pues que desnaturalice un barrio o que provoque una distorsión con respecto a propietarios. Creo que es importante tener esos dos conceptos y que, por supuesto, el Ayuntamiento está trabajando muchísimo en su plan de vivienda, que conlleva el poder disponer de más suelo, de favorecer que se implanten nuevas viviendas y que se puedan comercializar a precios asequibles. Y lo vamos a llevar en el plan. En el plan nosotros nos vamos a acoger a cualquier, y estamos a la espera del decreto que va a sacar la Junta. En el momento que tengamos la oportunidad de poder disponer de esos suelos, el Ayuntamiento de Marbella será uno de los primeros que lo haga posible, porque tenemos un plan de vivienda muy ambicioso.